Bien, señorías, continuamos la comisión y recibimos en este momento a FLACEMA, Fundación Laboral Andaluza del Cemento y del Medio Ambiente. Me acompaña en la mesa don Manuel Parejo Guzmán, director general, que además viene acompañado por don Ricardo López Perona y don Miguel Ángel Martínez Infante, a los que también agradezco su presencia en esta comisión y en este Parlamento. Señor Parejo, yo le voy a dar a usted la palabra por un tiempo máximo de 20 minutos, ¿de acuerdo? Sí. Luego se la daré a los grupos parlamentarios presentes en esta comisión y finalmente se la volveré a dar a usted para que cierre esta comparecencia. Perfecto. Así que, sí, reiterándole el agradecimiento, pues tiene usted la palabra. Muy bien, pues buenas tardes a todos los representantes políticos del Parlamento de Andalucía y a todos los invitados. Y permítanme, en primer lugar, manifestar mi más sincero agradecimiento al Parlamento de Andalucía y al Gobierno de la Junta de Andalucía por habernos invitado a FLACEMA, al sector cementero, a intervenir en esta comisión, en esta subcomisión de Asuntos Económicos para la reconstrucción de la crisis del COVID-19. Como ustedes sabrán, y si no se los comento, la Fundación Laboral del Cemento es una institución paritaria del sector cementero de la que forman parte la patronal cementera AFCA, junto con las 4 empresas que fabrican cemento en Andalucía, Cementos Cosmos, Votorantín Cimento, Lafarge Holcim, Cemex, Heidelberg Cement y Cementos Portland Valderrivas, y las 2 organizaciones sindicales más representativas del sector. Estaba previsto que hoy interviniera Pedro Carranza en sede parlamentaria, pero por un problema médico se ha visto obligado a permanecer en Madrid. Los médicos le han aconsejado no viajar a Sevilla y está en reposo. Gracias a Dios se encuentra bien de salud, pero sí le han pedido los médicos reposo y me ha pedido que me disculpe en su nombre ante todos ustedes por no haberles podido acompañar. Bueno, voy a intentar durante mi intervención abordar el tema de la crisis económica y de algunas posibles soluciones que considero y consideramos desde el sector cementero andaluz. Para ello yo lo voy a dividir en 3 bloques diferentes: un bloque general dedicado a la economía, otro bloque dedicado a lo que es la industria y un tercer bloque ya centrado en la industria nuestra, en la industria cementera, con los problemas y soluciones que podríamos tener. La crisis del COVID, lógicamente, es una crisis atípica que no tiene su origen en condicionantes económicos y tiene detrás pues una serie de aspectos totalmente incontrolables. Yo lamento no ser muy optimista, pero considero que estamos ante una crisis profunda y duradera. Yo creo que con efectos más perversos que la crisis del año 2008. Yo creo que en el año 2021, como señalan algunas entidades, es posible que empecemos a ver algunos signos de recuperación, pero yo creo que hasta el año 2022 no asistiremos a una recuperación, digamos, más sólida. Estos condicionantes que provocaron esta crisis sanitaria a su vez han derivado en una crisis económica fundamentada en una falta de actividad empresarial, donde han desaparecido los ingresos y los beneficios empresariales, y por lo tanto considero que es ahí, en la empresa, en la actividad empresarial, donde hay que incidir fundamentalmente, en la actividad de las empresas, que al final son las únicas que generan valor, empleo y también bases impositivas con las que afrontar los niveles de endeudamiento que sin duda vamos a ver aquí en nuestro país. La empresa es la solución, dado que es la única, como decía, que puede generar estos ingresos. Aunque se van a ver afectados algunos sectores industriales, ya estamos viendo la automoción, la aeronáutica y demás. Fundamentalmente considero que todo lo que es el sector terciario, servicios, turismo, restauración y demás, pues será el que más afectado se vea. Considero que la Junta de Andalucía hace bien, tiene que apostar por intentar apoyar a este sector, ayudarlo en su recuperación. Pero, sin embargo, también considero que, por desgracia, de ninguna manera a largo plazo, o a medio plazo, mejor dicho, a medio plazo, este sector volverá a ser lo que fue aquí en Andalucía. Algunos datos que todos conocemos,
bueno, en cuestión de paro en general, pues en España, que teníamos antes de toda esta crisis un paro que rondaba el 14%, están hablando tanto el Banco de España, la AIREF, bancos de inversiones americanos, de que podemos llegar del 14, pues pasar a casi un 24% de paro. En Andalucía, pues de un 20 casi a un 30% de paro. Datos también de caída del PIB de alrededor del 15%, déficit de un 11-12% aproximadamente y una deuda, un dato alarmante, que puede estar entre el 120 y el 130% del PIB. ¿Qué recetas consideramos nosotros a nivel económico, a nivel general, después hablaremos ya de la industria y de la industria cementera, pueden servir a lo mejor para paliar esta situación o para salir un poco antes de la crisis? Bueno, en primer lugar, hay una cuestión que es la revisión presupuestaria y la optimización del gasto público. Yo, en este sentido, sí me gustaría felicitar, porque sí se está haciendo aquí en Andalucía. El consejero de Industria y Hacienda, Juan Bravo, ha comentado en alguna ocasión que es importante dar una vuelta de tuerca más al gasto presupuestario, dado que solo la bajada de impuestos no resulta suficiente, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero esta revisión presupuestaria, el eliminar todo el gasto superfluo que realmente no tiene una utilidad, que no es práctico en las administraciones públicas, no debería ser exclusivo de una administración, sino que debería extenderse a todas las administraciones. Las empresas y las economías domésticas ya llevamos muchos meses trabajando en la reducción del gasto. Por lo tanto, como las administraciones no hagan lo mismo, estos niveles de deuda del 120-130% van a ser completamente insostenibles. Es verdad que el Banco Central Europeo, bueno, pues nos está ayudando, porque es el que realmente se hace cargo de la mayor parte de la deuda de nuestro país y de todo el resto de miembros, pero eso no va a ser algo permanente en el tiempo. Podrán ayudar este año, a lo mejor algo el año que viene, pero eso no va a ser permanente. Luego, esto es un tema realmente alarmante. Estos días se está debatiendo con el Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar el viernes y el sábado, sobre el Fondo Europeo de Reconstrucción y los 140.000 millones de euros aproximadamente que vendrán a España. Este dinero, lógicamente, no viene de manera gratuita, es decir, tenemos que empezar a pensar en la palabra de recortes, ¿no?, que es un poco tabú y nadie quiere utilizarla, nadie quiere hablar, y habrá, lógicamente, que acometer recortes importantes en las administraciones. Ya están hablando de que las transferencias tienen que estar ligadas a programas de competitividad, la devolución de la deuda, pues en lugar de 30 años se tiene que acometer en 20 años, y después también, lo han dicho claramente, la no derogación, por ejemplo, de la reforma laboral. Es decir, que esta ayuda de Europa no va a venir de manera gratuita en absoluto. Además del tema de los presupuestos públicos, que considero fundamental, hay otra cuestión que es la transformación digital. Yo creo que esto es algo que debería impregnar a grandes, medianas y pequeñas empresas y pensar en el cambio del modelo productivo y de comercialización. Las crisis muchas veces son una oportunidad y yo creo que ahora deberíamos aprovechar para que desde las administraciones públicas y también las empresas tomen conciencia de lo importante que es esto. Un ejemplo muy claro, aplicable a todas las pymes. Aquí en Andalucía prácticamente más del 97-98% de las empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas. Pues, por ejemplo, cuestiones como el e-commerce deberían ser casi de obligada implantación. Para mí es impensable que después de esta crisis todavía pudiera haber empresas que solo se plantearan el mercado cercano y el mercado local, con todas las oportunidades que existen a través del e-commerce y de todas las herramientas digitales, ¿no? Desde el sector cementero nosotros, por ejemplo, aunque estamos hablando de empresas multinacionales grandes, ya estamos trabajando en este tipo de cuestiones desde hace mucho tiempo, en la transformación digital, en el IoT, en el Internet of Things, en el blockchain, el mantenimiento predictivo de equipos. Estamos desarrollando también un proyecto para intentar optimizar el consumo eléctrico en las fábricas de cemento con herramientas de inteligencia artificial y, por lo tanto, pues no es una cuestión que sea novedosa para nosotros, pero ya digo que considero del máximo interés que se extendiera a todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas empresas. Perdón. En tercer lugar, también sería interesante plantearse como oportunidad un cambio del modelo productivo.
Es cierto que aquí en España y sobre todo en Andalucía el turismo es un sector muy importante e insisto que considero fundamental que desde las administraciones públicas, desde la Junta de Andalucía, se apoye y se apueste sin fisuras por este sector, por salvar todo lo posible de este sector, si bien considero que habrá una parte del empleo que se pierda en turismo que no se va a recuperar ni a corto ni a medio plazo. Esto sí podría ser una oportunidad para intentar echar mano, poner el punto de mira en otros sectores, me refiero a la industria, me refiero a la construcción, que sí podrían absorber una parte del empleo que se perdiera en el turismo. El peso de la industria en Andalucía es de alrededor del 11,5%, cuando en países como Alemania estamos hablando de un 20%. Ese gap yo creo que señala esta oportunidad que decía. En la construcción, por ejemplo, por cada euro que se invierte se produce una actividad económica inducida de 1,92 euros. Cada millón de euros invertido en construcción genera alrededor, según datos de SEOPAN, de 14 puestos de trabajo directos y alrededor de 30 indirectos. Por lo tanto, considero que son sectores tractores de gran atractivo para apostar en ellos en esta situación de crisis. Cuando hablo del sector de la construcción, por supuesto, no me estoy refiriendo a nada que tenga que ver con el tema de la burbuja inmobiliaria. Como ustedes sabrán, desde el año 2009, en Andalucía y en nuestro país, el mantenimiento de infraestructuras públicas se ha reducido de forma alarmante. Por lo tanto, podría ser interesante poner en marcha un plan de mantenimiento y reposición de infraestructuras, de vivienda social, de rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética. Según tengo entendido y he leído estos días en la prensa, de hecho, la Junta de Andalucía ya está trabajando en reactivar obras de tipo sanitario y de tipo educativo, lo cual, lógicamente, nos parece una iniciativa muy acertada y que aplaudimos. Y también, en estrecha conexión con el tema de la construcción y como cuarto punto, digamos, de interés dentro de soluciones para la economía, sin lugar a dudas yo señalaríamos la colaboración público-privada, fundamental sobre todo para poner en marcha grandes proyectos. En quinto lugar, también consideramos interesante que los esfuerzos de las administraciones públicas no se centren de manera exclusiva, y esto lo uno con el tema de la revisión presupuestaria, en política fiscal a corto plazo, en lo referente al presupuesto público. Considero acertadas las políticas fiscales a corto plazo siempre que no supongan incrementos de impuestos. Ya lo explicó Laffer en los años 80, el economista Arthur Laffer, que muchas veces el hecho de rebajar la presión fiscal en determinadas circunstancias sí puede producir un incremento en la recaudación. Pero esta política fiscal, sin subir impuestos, yo creo que debería acompañarse siempre de políticas de oferta que contribuyan a aumentar la productividad, la competitividad, el consumo, la actividad empresarial y, por lo tanto, la generación de valor y empleo. Por lo tanto, para mí el tándem más adecuado sería política fiscal sin subir impuestos, pero acompañada también de ese tipo de políticas de oferta. Si ahogamos a las empresas, si ahogamos a los particulares con impuestos, pues lógicamente las administraciones se quedarán sin recursos para poder hacer frente a la situación tan preocupante que se nos viene encima, sobre todo con el tema de la deuda. No debemos olvidar que la base de la prosperidad social la conforman el ahorro y la inversión y, por supuesto, no el gasto. Esto es lo referente, digamos, al bloque económico más general. Bajando un escalón a lo que es la industria en sí, pues nuestro sector, el sector cementero, a nivel nacional, a través de la patronal Oficemen, participa en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, donde están representados sectores como el sector del automóvil, el petróleo, papel, química, alimentación, cemento y siderurgia, y promueven fundamentalmente intentar alcanzar pues, la competitividad y un crecimiento sostenible para contribuir desde la industria para una creación de riqueza, valor y, sobre todo, empleo en la sociedad. La cifra de negocio de los asociados a esta alianza está en torno a los 280.000 millones de euros y generan alrededor de 2,9 millones de empleos, el 90% empleos indefinidos, y ya hace unos meses se presentó durante la pandemia un decálogo de distintas acciones que se podían llevar a cabo al Gobierno de la Nación
y recomendaciones a llevar a cabo. Yo de este decálogo me gustaría destacar, porque muchas de ellas tienen que ver sobre todo o tienen un componente más a nivel nacional de Estado, y me gustaría centrarme en aquellas que sí tienen que ver con Andalucía y se podrían afrontar desde aquí. En primer lugar, muy importante, señalamos en la Alianza la importancia de estimular los proyectos de inversión industrial. Andalucía es una tierra con gran riqueza y potencial y sería interesante convertirla desde un punto de vista empresarial pues, en un lugar atractivo para invertir. Desde el sector cementero valoramos muy positivamente e instamos a seguir trabajando en dos cuestiones fundamentales: la creación de las unidades aceleradoras de proyectos y su declaración de interés estratégico, y después también el Decreto Ley 2/2020 de 9 de marzo de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Todo lo que sea incrementar la eficiencia, la competitividad, eliminar barreras de entrada, reducir cargas burocráticas y agilizar procedimientos, pues lógicamente lo consideramos del máximo interés. Instamos lógicamente al Gobierno a que siga trabajando en esa línea que consideramos muy interesante. Estas medidas también se extienden al ámbito medioambiental, energético, social y al urbanístico. Y sí me gustaría hacer una parada en el tema urbanístico, porque el contexto urbanístico en nuestro sector industrial ha sido utilizado en muchas ocasiones por algunos ayuntamientos para frenar proyectos de inversión que solo pretenden generar actividad, valor y empleo. Por lo tanto, también es otra cuestión que debería tenerse en cuenta a la hora de desarrollar esta legislación y llevarla a efecto. Y, por supuesto, dentro de todo lo que son los proyectos de hacer atractiva Andalucía, también deberíamos señalar que es importante cuidar los proyectos industriales, los proyectos empresariales que ya están funcionando en Andalucía. Como segundo punto, en la industria, también me gustaría señalar la importancia de impulsar la actividad de la construcción, ya lo he comentado antes, con un plan de infraestructura, siempre ligado a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y al Pacto Verde Europeo, al Green Deal, para el mantenimiento y reposición de nuevas infraestructuras, como hemos dicho antes, sanitarias, de educación, transporte, y después también la posibilidad de un plan de edificación. Valoramos muy positivamente el plan VIVE, que se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado 30 de junio, y por dar alguna idea, pues se podría introducir alguna cuestión, tal y como la que se está llevando a cabo en Inglaterra, el modelo Help to Buy, por el cual se concede un préstamo con garantía del Estado para un 10% del precio de compra a los jóvenes que vayan a acceder a una compra de una vivienda. Son normalmente jóvenes que tienen una capacidad de reembolso de las cuotas del préstamo, pero tienen dificultad para acceder a pagar a la entrada. Entonces se le da un préstamo del 10% del valor de la vivienda con ese aval del Estado. Pues eso es una manera también de reactivar por la independencia de los jóvenes y que puedan acceder a una vivienda. Como tercer punto, también en la industria, muy importante el tema de la reducción de los costes energéticos, que eso también nos afecta no solo a nosotros como industria cementera, sino a otras muchas industrias. A pesar de que la coyuntura actual ha generado precios eléctricos anormalmente bajos, los mercados a futuro pues nos muestran que la tendencia va a ser de seguir una tendencia alcista en los precios. De hecho, España tiene uno de los precios, tan solo hay dos países de la Unión Europea con precios superiores a España, pero presenta uno de los precios, hablo de consumidores intensivos, más altos de energía eléctrica. Aunque esto es una competencia más estatal, sí podría ser interesante, lo hemos comentado muchas veces en reuniones con distintos consejeros de la Junta de Andalucía, un apoyo que se inste desde la propia Junta de Andalucía al Gobierno de la Nación a culminar cuanto antes la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Las últimas noticias que tenemos es que el Gobierno tiene intención de aprobar esto antes del mes de agosto, en este mes de julio. Pero bueno, es verdad que llevamos muchos meses diciendo que se va a aprobar, y ahí estamos, ¿no? Pues eso sería interesante también darle un impulso a ese Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Otra cuestión sería también el mantenimiento de las medidas financieras, fundamentalmente. Aquí me gustaría también felicitar a la Junta de Andalucía por todo el papel que ha jugado Garantia
con cuestiones tales como los periodos de carencia que se han dado, las condiciones preferentes que se dan en los préstamos, incluso el hecho, que no lo han hecho todos, pero ha sido diferencial, porque cuando estamos hablando de una crisis de liquidez y de pequeñas y medianas empresas que han visto que se acababa al 100%, que se quedaban sin actividad, bueno, pues aquí se estaban dando avales del 100% de las operaciones. Son cuestiones, la verdad, para felicitar tanto a Garantia como a la Consejería de Hacienda e Industria por esta iniciativa y a instarles, lógicamente, a que la mantengan así. Esto en cuanto a lo que es la industria. Y para acabar con el tercer bloque, el tema de la industria cementera, bueno, pues comentarle que estamos hablando de una industria centenaria en Andalucía. Nosotros generamos entre empleos directos, indirectos e inducidos alrededor de 4.500 empleos aquí en nuestra región. Somos un sector que depende mucho de la subcontratación porque tenemos muchas actividades dentro del proceso muy especializadas con empresas que, bueno, viene gente a trabajar todos los días a fábrica, pero están contratadas de manera permanente, aunque son empleos indirectos, pero son personas que vienen todos los días porque nuestra actividad no es una actividad que se pare más que para el mantenimiento. Las fábricas funcionan durante todo el día y durante todo el año, más que, bueno, por desgracia ahora también con la demanda tan tocada que tenemos, pues sí se paran más de lo que nos gustaría a nosotros. Nuestro sector se ha caracterizado siempre por un compromiso claro con el desarrollo sostenible, con la economía circular, y para ello, precisamente, como les indicaba antes, pues se creó la Fundación FLACEMA, en la cual participan tanto las empresas como las organizaciones sindicales, para intentar garantizar que nuestra actividad se hiciera con criterios, lógicamente, económicos, porque detrás hay empresas, pero siguiendo siempre todas, al pie de la letra, todas las cuestiones también ambientales y también de tipo social. En materia ambiental, nosotros contamos, por ejemplo, con la hoja de ruta de la industria española del cemento para la reducción de emisiones de carbono al año 2050, que está alineada con el Green Deal y trabaja en 3 ejes, lo que es la mitigación de generación de CO2 en la producción, en el uso y también en la adaptación. Centramos normalmente casi todo la mitigación en la producción, además de en temas de eficiencia eléctrica, captura y almacenamiento de carbono. Hay una cuestión que es fundamental, que es la valorización energética de residuos. Esta, digo, es una herramienta fundamental para el sector para conseguir esa reducción de gases de efecto invernadero y al final para ser más sostenible, porque se trata de una actividad por la cual nosotros en nuestro proceso productivo podemos sustituir una parte del combustible fósil tradicional que se utiliza, casi todas las fábricas utilizan coke de petróleo, una pequeña parte también de carbón. Se puede sustituir ese combustible fósil por determinados residuos que van a ir a parar a un vertedero y con eso pues se cumple la pirámide de gestión de residuos de la Unión Europea. Como ustedes saben, lo último, lo más indeseable a la hora de gestionar un residuo es el vertido, el acabar en un vertedero. Existe una opción intermedia para lo que no se puede reutilizar ni reciclar, que es, lógicamente, pues sacarle el valor energético que tiene ese residuo. Y eso se puede llevar a cabo en las fábricas de cemento y tiene una serie de ventajas, porque además de ahorrar combustibles fósiles, ayuda también a gestionar de una manera limpia y eficiente esos residuos, a que no vayan a un vertedero. Y si además esos residuos, el final que van a tener es ser incinerados en una planta de incineración o donde sea, pues lógicamente ahorramos CO2, puesto que nosotros no utilizamos otro combustible, luego ahorramos el CO2 de ese combustible y en lugar de que ese CO2 se produzca en una planta de incineración, pues se produce en una fábrica, con lo cual al medio ambiente pues le estamos ahorrando en términos netos emisiones de CO2. Pero hay otra cuestión, además de las cuestiones puramente ambientales, otra cuestión que es fundamental y hay que decirla también, en el tema de la valorización energética, y es el tema de que aporta competitividad a la industria. La crisis financiera 2008, como todos saben, o si no se los comento yo, les doy algunos datos, entre el 2008 y el 2015-16 aproximadamente, el consumo de cemento en Andalucía y en España se vio reducido alrededor de un 82%. Es decir, imagínense, por tener unos datos aproximados así en la cabeza, una empresa, un sector que se queda casi con el 18% de su negocio. Después se compensa algo con exportaciones. Las exportaciones, lógicamente, con los costes que hay aquí en Andalucía, es muy difícil competir. Muchas veces prácticamente no da ni un euro de beneficio, porque es difícil competir con los costes de personal de Marruecos, de Túnez, de todo lo que es el arco mediterráneo. Por lo tanto, el tema de la valorización energética es una cuestión que, además de todas estas ventajas ambientales que las tiene, pues aporta una serie de
de ventajas de competitividad que ayuda a mantener la actividad y el empleo aquí en Andalucía, porque a nosotros lo que nos preocupa son las fábricas y son las industrias que están aquí en Andalucía. El consumo de cemento, además, con la crisis del COVID, todavía se ha visto más perjudicado. En los 5 primeros meses de este año pues, se ha reducido a todo lo que teníamos ya de la crisis anterior un 16,6%. Entonces, yo destacaría que existen 3 factores fundamentales que lastran la competitividad de nuestra industria cementera. Uno lo he comentado ya, el coste eléctrico, depende a nivel del Gobierno de la Nación, ya he comentado lo del Estatuto de Electrointensiva, que se podría instar a que se apruebe cuanto antes. Está también el nuevo escenario del Emission Trade System europeo, lo que es el sistema de comercio de emisiones de CO2, y después también los bajos niveles de valorización energética, mientras que la media de sustitución energética en Europa está en el 41%, es decir, el 41% de la energía que utilizan las fábricas europeas proviene de residuos, de combustibles más económicos. Aquí en España, con mucho esfuerzo, y en Andalucía estamos en el entorno del 26%, en Andalucía un poquito menos, alrededor del 25%. Y todavía de las 7 fábricas que existen en Andalucía, hay 2 fábricas que por diversos motivos pues, no cuentan con una autorización ambiental integrada que les permita valorizar residuos, concretamente la fábrica de Alcalá y la fábrica aquí en Sevilla y la fábrica de Niebla en Huelva. Si no conseguimos que fábricas como Alcalá y Niebla consigan cuanto antes estas autorizaciones, las estaremos empujando al abismo y estaremos poniendo en claro riesgo de continuidad tanto su actividad como el empleo, lógicamente. Sí, lógicamente es de justicia y lo quiero hacer felicitar y agradecer a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por el esfuerzo que está realizando para llevar a cabo la tramitación de la autorización ambiental integrada de esta fábrica de Alcalá y porque se lleve a efecto lo antes posible. Pero, insisto, quiero reiterar la importancia que tiene para nosotros contar lo antes posible, pues no resulta sencillo para ninguna fábrica, de ningún grupo, bueno, pues mantener viva una instalación, mantener viva la actividad, mantener vivo el empleo, ni en Andalucía ni en ningún sitio, con una estructura de costes energéticos mayor que el resto de la competencia. Además, piensen lo cerca que estamos de todo el arco mediterráneo y los costes laborales, los costes medioambientales y los costes de combustibles que tienen allí. Es muy difícil competir y, como saben, pues el mercado doméstico, digamos, pues está prácticamente desaparecido en combate. Y bueno, pues esta sería la última cuestión que yo indicaría dentro de lo que afecta a nuestro sector. Quedo a su disposición por si desean que les amplíe alguna cuestión o desean formularme alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Parejo. Pasamos al turno a los grupos parlamentarios. En nombre del Grupo Parlamentario Vox, señor Ocaña. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Parejo, muchísimas gracias por su exposición. Me ha gustado mucho, usted lo ha llamado Help to Buy, que es la forma que tienen los ingleses de promocionar la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes. La verdad es que me parece una gran idea, la desconocía completamente. Y sí que la vamos a valorar también. Yo creo que podría ser un gran incentivo para la situación que estamos viviendo. Pero yo quería comentarle también el fomento con incentivos de la rehabilitación de viviendas. Creo que los centros de las ciudades se están quedando completamente vacíos. El precio de la vivienda no hay un envejecimiento masivo de los residentes de esos centros de ciudades y creo que ahí hay un gran nicho de mercado, ya no solo a nivel turístico, sino para los nuevos jóvenes poder adquirir su primera vivienda. Creo que eso podría, y me gustaría saber su opinión al respecto, porque además el problema de los centros de las ciudades, sobre todo la andaluza, es que si dejamos envejecer el centro, perdemos muchísima calidad en turismo, en muchísimas cosas, ¿no? Y por lo demás comentarle que he apuntado todo lo que usted ha estado comentando y agradecerle nuevamente su intervención. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ocaña. En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Carrillo. Gracias, presidenta. Gracias, señor Parejo, por su tiempo, por su intervención, su amena exposición. Yo le voy a hacer un par de preguntas al hilo de lo que ha contado. ¿Qué argumento daría usted a aquellos que dicen que ahora,
cuando Andalucía necesita de un sector como el de la construcción y que este Gobierno está apostando por ello, no solo por lo que repercute en puestos de trabajo, estamos hablando de, creo que son 260.000 andaluces, si no me equivoco el dato, que viven y trabajan de un sector tan importante como la construcción, cuando ahora va a volver a tirar, o necesitamos que vuelva a tirar de la economía, ¿qué argumento le diría usted a aquellos que dicen que estamos convirtiendo a Andalucía en un paraíso de la especulación, del desarrollo no sostenible, de un urbanismo desaforado, de una vuelta a una burbuja, de todo aquello que, al parecer, fue lo que causó la crisis de hace 12 años, o parte de ella? Eso en primer lugar, porque efectivamente usted ha dicho que ahora mismo la industria, que es quizá un sector en el que Andalucía tenemos que empezar a apostar ya en serio, porque en aquellos territorios donde tenía el sector económico diversificado, el impacto de la crisis ha sido menor en cuanto a empleos. Andalucía tiene un problema, como digo, secular en cuanto a la diversificación económica de sus sectores productivos. Seguimos dependiendo excesivamente del sector servicios y del turismo. Y una región de casi 9 millones de habitantes, con una potencialidad para liderar todos los rankings en España y también en Europa, no puede permitirse seguir dependiendo solamente de dos sectores para revitalizar su economía. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo articula las necesidades de ese sector con el futuro o la futura apuesta que se está haciendo por el Green Deal? Porque parece que son dos cosas incompatibles, cuando creo que pueden converger. ¿Cómo lo están articulando? Y tercero, ¿cómo cree usted que podemos ser más competitivos? Cuando usted ha hablado de Túnez, de Marruecos, cuando tenemos enfrente la competencia por los bajos costes de Andalucía, ¿cómo podemos competir para que ese mercado no se lo lleve a otros lugares y, por tanto, esos empleos y esa economía y ese retorno se quede en Andalucía? Esas son las tres preguntas. Le agradezco desde mi nombre y desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos su tiempo, su presencia. Nos ponemos a su disposición para lo que necesite. Le solicitamos que todas las ideas y conclusiones que tengan nos las haga llegar para poder valorarlas. Y, de nuevo, el agradecimiento. Señora Presidenta, gracias. Gracias, señor Carrillo. Y, finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Domínguez. Gracias, señora presidenta. Bien, pues bienvenido, señor Parejo, también al señor López y al señor Martínez, que le acompañan. Yo tengo algunas cuestiones que he anotado porque me parece muy interesante su ponencia, su intervención. Usted ha dicho que generan en torno a 4.500 empleos entre directos, indirectos e inducidos, y esto a veces cuesta entenderlo. Un ejemplo muy sencillo sería el trabajador del agricultor que recolecta la pieza de fruta, que se la da al transportista, que la lleva al comercio, a la alimentación, donde hemos tenido que contratar a una persona para que pueda venderlo, ¿no? Pues ahí tenemos el directo, el indirecto y el inducido. Esto es muy importante porque, fíjese, de mayo y de junio, quien ha tirado del empleo en Andalucía ha sido la construcción, para el que no lo sepa. Entonces es algo fundamental. Yo me quiero detener en dos cuestiones. La transformación digital con el e-commerce que usted ha dicho para pymes, ya que más del 90% de las empresas en Andalucía son pequeñas o medianas empresas y, por tanto, me parece algo fundamental. Creo que es imprescindible dentro de esa competitividad, y si eso no lo tenemos estamos abocados sin duda alguna, si no al fracaso, en un largo periodo de tiempo, a ir perdiendo competitividad sin duda, porque bueno, la vida va hacia donde va y si no nos digitalizamos, pues mal vamos, ¿no? Yo creo que la Consejería ha hecho un gran trabajo con esas líneas de modernización, incluso en pleno COVID, de transformación digital, con lo cual yo creo que por ahí va bien la cosa. La colaboración público-privada, yo creo que eso queda más que claro, no hacemos nada más que escucharlo, pues ya sabemos que al final la Administración pública prepara el terreno, lo podemos abonar, pero quien siembra para que luego la ciudadanía recoja son ustedes, que son los entes privados. Dentro de la competitividad yo tengo dos cuestiones que sí quiero tratar. Una, usted ha dicho lo del estatuto de las electroextensivas. Yo he leído por ahí, he podido leer por ahí alguna cuestión polémica con la ministra. Yo quiero saber a usted qué es lo que usted opina sobre el estatuto de la electrointensiva, cómo llevarlo a cabo, sobre todo en el área de la competitividad para el futuro. Y otra, si también dentro de la competitividad usted, cara a ese mercado del arco del Mediterráneo, claramente más económico que el nuestro,
¿Usted cree que para ser competitivos parte fundamental puede pasar por la formación de nuestros empleados, la formación de nuestros futuros emprendedores y futuros empresarios? Esa cultura empresarial desde bien temprana edad. Si esto es bueno implantarlo aquí. Y luego, por último ya... Perdón, ¿me puedo repetir la última que no me...? Sí, implantar la cultura empresarial desde muy temprana edad, a través de la formación para el empleo, pero también como modelo de gestión en Andalucía. Y, por último, usted hablaba de la eliminación de normas, flexibilización de normas burocráticas, de la pared de entrada, eliminarla o hacerla más pequeñita. Bien, yo quiero decirle que lamento dos cosas. La primera, que no esté aquí dos grupos que conforman el Parlamento de Andalucía para escuchar esto que usted esté diciendo. Primero, porque es una pena que se hayan levantado de la comisión, y segundo, porque es una pena que hayan llevado ese decreto al Constitucional, para que escucharan de manos de los que ustedes, de los que entienden, que es importantísimo seguir eliminando trabas. Importantísimo, y simplificando y flexibilizando. Y una de las pruebas es la ley lista, la ley del suelo, que lo único que ha tratado es de flexibilizar, de simplificar la norma, dejar de tener la lower, dejarla en una para poder allanar el camino. Yo creo que esas son las tres cuestiones que yo quería trasladarle. Mi grupo va a anotar todo lo que usted ha dicho, nos ha parecido muy interesante y le agradezco a usted y a sus acompañantes por la ponencia que ha tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Pues, señor Parejo, tiene usted la palabra de nuevo para terminar la comparecencia. Muy bien, pues muchas gracias a todos y empiezo en el orden de intervenciones. Bueno, lo primero al señor Ocaña, agradecerle todas sus palabras y también pues la cuestión que planteaba. Lógicamente sí, pues nos parece muy interesante lo del tema del Help to Buy, porque muchas veces es la barrera fundamental que tienen los jóvenes. Hay muchas veces gente joven que tiene capacidad de pagar la amortización de un préstamo hipotecario, pero lo que le cuesta más es dar esa entrada. Por lo tanto, yo creo que sería una buena idea, dentro de la normativa que se ha aprobado aquí en Andalucía el pasado 30 de junio, pues incluir también de alguna manera esa cuestión para que se ayudara a reactivar también el tema de la compra de la vivienda. En respuesta al señor Carrillo, de Ciudadanos, hablaba de los que niegan el papel del sector de la construcción, que efectivamente en los tiempos buenos pues empleaba alrededor de 160, 170.000 empleados aquí en Andalucía, medio millón aproximadamente en España. Y bueno, a mí me gustaría unir esto también con la cuestión siguiente que planteaba el Green Deal y incidir también en que yo siempre hablo de una construcción sostenible, donde tenemos que tener en cuenta el gran desconocido. Muchas veces el hormigón puede jugar un papel fundamental, aunque parezca mentira decirlo, en esta cuestión. El hormigón es un aislante térmico que ahorra también, lógicamente, emisiones de CO2. Después tiene el efecto de que mantiene la temperatura, tanto frío como calor, durante más tiempo. Es decir, cuando se refrigera una casa, mantiene fría la casa más tiempo, y cuando se caldea una casa también se mantiene más tiempo. Las carreteras, los firmes también de carretera, cuando se emplea el hormigón, también ayuda a reducir las emisiones también de CO2 del tráfico rodado. Existen también hormigones que se están utilizando desde hace tiempo ya, hormigones que absorben también el CO2. Entonces estamos hablando de que ese producto final, el hormigón después del agua, es el producto. El agua sí es natural, pero es el producto no natural, digamos, que no genera la naturaleza, sino que lo fabrica el hombre, que más se utiliza, el hormigón, que parezca mentira. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cuestiones cuando estamos hablando de construcción sostenible. Y, por supuesto, me refiero a infraestructuras, olvidarnos de lo que es la imagen que tiene mucha gente de la burbuja inmobiliaria. Me refiero a trabajar en infraestructuras del tipo de educación, infraestructuras también antiguas que tenemos ahora mismo en carreteras. Llevamos muchos años, prácticamente del año 2009, que no se invierte prácticamente nada en mantenimiento de esas infraestructuras. Ahora también ha quedado en evidencia la necesidad de invertir también en infraestructuras sanitarias. Al final, todo eso es sector de la construcción. Entonces, cuando yo hablaba de esos criterios de sostenibilidad y esos criterios de eficiencia energética, lógicamente totalmente alineados, y enlazo con la segunda cuestión, con el Green Deal. En cuanto a la competitividad, también me hablaba lógicamente, toda la parte norte de Marruecos. Reitero lo que decía antes, es muy difícil competir con los costes laborales que tenemos en Marruecos.
y a nadie le gusta, lógicamente, a mí el primero que no me gustan y que por supuesto siempre lo dejamos como última opción, pues tocar a las personas, siempre eso es lo último, pero competimos con costes laborales mucho más altos, costes medioambientales muchísimo más altos también, y como decía, tenemos 3 hándicaps que son el tema de la cuestión eléctrica, que se puede mejorar con ese estatuto de electrointensiva, también invirtiendo en tecnología, intentando optimizar también el consumo de las fábricas de cemento. Otra cuestión también es el tema del CO2, que es una cuestión que depende lógicamente de la Unión Europea, esto no depende ni del Gobierno central, pero sí hay una cuestión que depende, sí, del Gobierno central y también de aquí en Andalucía, que es impulsar los proyectos de valorización. El consumo energético de las fábricas de cemento, prácticamente un 50% del consumo, hablo de consumo eléctrico, consumo térmico del horno, prácticamente una cuenta de resultados, el 50% es el consumo energético de la fábrica. El consumo, además del horno de cemento, el consumo energético es todavía más alto que el eléctrico, puede ser a lo mejor el 70% del total del consumo de energía de una fábrica, puede ser el horno de cemento. Por lo tanto, estamos hablando de una variable de competitividad fundamental para nosotros. Todo lo que sea un proyecto que además de ser beneficioso desde un punto de vista ambiental, aporte competitividad, porque conseguimos trabajar con un combustible más económico, por supuesto, ni que decir tiene, que cumpliendo con todos los requisitos de seguridad, tanto para las personas como el medio ambiente, pues lógicamente me preguntaba por las variables que sí pueden aportar competitividad de una manera clara y directa, y diría que dependa de Andalucía, la más clara y la más directa son estos los proyectos al final de valorización energética. Y por último, tenía también el señor Domínguez del Partido Popular, ¿no? Me parece que era el siguiente que había intervenido, respecto al tema de los empleos que genera el sector. Lógicamente una fábrica, además del empleo directo de las personas que están en nómina de la fábrica, como decía, hay también empleos indirectos, porque hay muchísimas subcontratas, de hecho hay más indirectos, pero cuando hablo indirecto no hablo de personas que vengan un día a la semana ni que vengan cada 2 meses. En la fábrica hay actividades que son muy especializadas y hay empresas que trabajan a lo mejor pues 100 o 200 personas que vienen, lógicamente, con sus turnos, porque una fábrica funciona las 24 horas, con sus turnos, lógicamente, y personas que trabajan y vienen allí todos los días de mantenimiento eléctrico, de mantenimiento de la fábrica y de otras muchas cuestiones. Transportistas, gente que tiene que limpiar, que mantener la fábrica y después todo lo inducido en las zonas alrededor de la fábrica, lógicamente desde cualquier restaurante, cualquier papelería, cualquier tipo de comercio que haya en el entorno de la fábrica, pues también genera un empleo inducido y entre estos 3, pues aproximadamente pues generamos como sector alrededor de 4.500 empleos. En el tema de la transformación digital, ya lo he dicho, creo que es totalmente fundamental y aquí, aunque ya decía que bueno, la industria en esto tenemos que tomar menos nota porque casi todas las industrias es verdad que ya han apostado en esto, ya están, nosotros ya digo, de hecho llevamos tiempo trabajando en estas cuestiones, pero sobre todo yo lo que vería una gran, bueno, la palabra no sería irresponsabilidad, pero sí pérdida de oportunidad, que sobre todo las pequeñas y medianas empresas no se subieran al carro de la digitalización. A mí es un tema que me apasiona, pero además, porque me apasiona profesionalmente, pero además también creo que desde el punto de vista económico es que es algo fundamental. Ya decía antes que es que debería ser algo impuesto a todas las empresas de todos los tamaños. Es decir, sería impensable que una pequeña empresa hoy día piense solamente en el negocio local, en el negocio que tiene más cerca y no se abra a todo lo que es el e-commerce y todas las oportunidades que ofrece. Y ya no sé si me dejo algo más. Bueno, el Estatuto de Electrointensiva ya comentaba que es algo que no depende de aquí en Andalucía, se puede instar a que se apruebe lo antes posible, porque lógicamente ahí sí van paquetes, por ejemplo, de reducción en los peajes de acceso, por ejemplo, de todas las industrias que consumimos de una manera intensiva la electricidad. Después también los costes que, como saben, en las industrias estamos soportando todavía los costes de las renovables, todos los proyectos anteriores, las subvenciones que se dieron. Eso hay una parte de coste, la parte antigua, que sí se va a quitar, se va a eliminar con ese estatuto de electrointensiva. Sin embargo, los costes que sigue habiendo a partir de hoy por todas las renovables, esos costes sí se van a mantener todavía. Todo lo que sea, lógicamente, aligerar de costes que está soportando a la industria, que como tal no es el coste propio de la electricidad, pues lógicamente pues aliviará mucho. Todo lo que sea alinearse con otros países europeos, si en lugar de ser los terceros por la cola fuéramos los terceros en el ranking de coste eléctrico más barato, pues lógicamente redundaría en beneficio de la industria
industria. Es una asignatura pendiente que yo creo que compartimos todas las industrias electrointensivas. Y, por supuesto, también yo soy docente, yo doy la clase en la universidad y considero que es fundamental, pero no desde la universidad, desde chiquitito, pues inculcarle a los niños que al final la mejor opción y la única opción no es ser funcionario y asegurarse un sueldo a final de mes con una oposición, que la única manera de generar, como decía antes, de generar valor, de generar riqueza, de generar empleo, es creando su empresa. Por lo tanto, yo creo que desde chiquitito sería conveniente ir inculcando y plantando esa semillita en la cabeza de los niños, y después que cada cual voluntariamente pues tome la opción que decida. Pues no sé si hay alguna cuestión más que me haya dejado en el tintero. Muy bien, señor Parejo, pues muchísimas gracias a usted, gracias a Flacema, gracias a los señores López y Martínez, que también nos acompañan aquí esta tarde. Gracias por participar en esta Comisión de Recuperación Económica y Social de Andalucía y gracias por aceptar la invitación del Parlamento de Andalucía. Bueno, pues muchas gracias a todos. ¿Qué es esto? Habla... Me voy a poner la mascarilla que ya... Esto sí, pues, si no nos regañan además. No, por supuesto.